Y bueno, comenzamos. Historia de la Iglesia medieval, vamos a hablar específicamente de Francia. Y vamos a tomar un periodo desde los celtas hasta los francos. Llegaremos a hablar allá de Carlomagno, incluso cómo hizo la división de los territorios franceses con sus hijos y de las consecuencias que han ocurrido a partir de ese hecho, las consecuencias de una importancia trascendental para todos nosotros. Han tenido que ver con las guerras mundiales. Ya ustedes saben que antes del periodo celta, tanto eh, para el origen de los ingleses, de los franceses, de los irlandeses, de los escoceses, hay la historia de un pueblo un poco desconocido pre-celta, del cual todavía estamos ese, en ese tema de investigación, aprender un poco más acerca de estas culturas que tenían algún conocimiento, parece que sobre astronomía y sobre ciertas cosas de la agricultura, de la producción, que no están bien definidas. Entrar a detallar en este instante sobre los pueblos preceltas es un poco aventurado, pero de todas maneras lo menciono como algo que está allí, que está en proceso de investigación. Y uno de los elementos de los que hablábamos allá en la historia inglesa, la historia de la iglesia de Inglaterra, tenía que ver con las tradiciones de lo que tiene que ver con la historia del rey Arturo. El rey Arturo, cuando ustedes miran tanto la historia inglesa como la historia francesa, los dos se pelean el origen. Arturo es tan inglés como francés y hace parte como de esa leyenda mítica. Y es una leyenda mítica que está un poco confundida en el tiempo porque aparece también en el periodo celta, ya aparece por lo menos el concepto de la espada, el concepto de la piedra, que para ellos son fundamentales, son elementos del imaginario popular, que se ha convertido en una tradición histórica de muy fuerte arraigo. Pero luego, en otros momentos de la historia francesa y de la historia inglesa, vuelven a aparecer estas llamativas historias relacionadas con el rey Arturo y con la mitología propia que está alrededor de él. Entonces, en cualquiera de los extremos de Francia o de Inglaterra, esta leyenda de Arturo es extremadamente importante para ellos, hace parte de su imaginario popular, hace parte de la historia más profunda y de las convicciones que ellos tienen. La espada para los franceses es tan fundamental como para los ingleses. Yo me imagino que en cada uno de sus países tienen ustedes algunos elementos simbólicos que son fundamentales para la historia de sus propias naciones. En algunos países, por ejemplo, un ave, en otros países de pronto un alimento, en otros países una bebida, en otros países un objeto. Para los ingleses, para los franceses, en este caso, la espada es fundamental dentro del imaginario colectivo y dentro del desarrollo de su historia. Que insisto, estos objetos que tienen que ver con el nacimiento de una cultura y con la historia eh, preescrita, tienen que entenderse como unos objetos que en parte simbolizan algo real, pero que también en parte simbolizan algo imaginario. Y en qué punto se funden esos dos elementos en la historia francesa, pues eso sí depende de quien escribe y depende de quien haga una investigación, un estudio sobre una ciudad en especial, sobre una persona en especial. Siempre está ese imaginario que nos va a llevar a entender que la espada para los franceses representa ese importante símbolo de autoridad, y es algo sin lo cual pues ellos no se entienden, no se comprenden sin ese símbolo. Y el concepto de la espada, el concepto de la roca, está por supuesto allí tallado
la idea del rey Arturo no es lo único que acompaña al pueblo celta. Recuerdan ustedes cuando comenzábamos acerca del espíritu de los druidas, ¿cierto? Y el espíritu de los bosques. Los druidas como esta especie de sacerdotes que se encargan de no solamente de mantener la cultura, sino que se encargan de mantener la historia voz a voz, aunque hay otro personaje también que es especialista en contar la historia de los celtas, pero los druidas hacen una parte importante en ese proceso. También son una especie de médicos, ellos conocen cosas de la botánica, de las plantas, y de esa manera, al tener la capacidad para sanar ciertas enfermedades desde el conocimiento obtenido de los bosques, pues se convierten como en unos espíritus superiores que tienen la capacidad de sanar, de dar vida, y eso hace que tengan ese concepto mítico. Dentro de estos mismos elementos celtas para los franceses están el jabalí. Recuerden que el jabalí representa la fuerza, representa la fiereza. Uno de los símbolos más importantes para ellos es definitivamente el jabalí como la representación de la valentía. Los ciervos son fundamentales también dentro de la creencia celta, por el hecho de que representan pues evidentemente alimento, pero sus cuernos también representan una especie de rayos, de lanzas, también sirven como arma y hacen parte, digamos, de la decoración propia, del tallado propio que uno encuentra en las herramientas, en las viviendas, en los restos de las viviendas, de lo que puede haber sido origen celta. Los calderos, fundamentales para ellos. Los calderos representan unidad, representan familia, representan la posibilidad de vivir en una tierra tan fría, en el hielo, en tierras desoladas. No tener un caldero significa morirse. Significa que no van a poder cocinar, significa que no van a poder hacer parte de la reunión familiar, y el caldero siempre está puesto ahí en el centro de la casa. Recuerdan ustedes unas casas, unas construcciones circulares con una base central, una torre central, columna central, y de ella colgando el caldero como uno de los elementos fundamentales. Entonces todos estos elementos que hacen parte de la forma de vida celta se transmiten no solamente para los ingleses, sino acá para los franceses, como elementos fundamentales de su forma de vivir y de sus creencias. Y habíamos mencionado en algún momento también acerca de esta historia, que se llama Asterix y Obelix. Es una historia creada por Goscinny y Uderzo, y que representa este imaginario francés. En ella encuentran ustedes, en esta imagen encuentran ustedes los elementos fundamentales que hemos venido mencionando. Fíjense al centro, el druida, como un personaje pues, relevante dentro de la cultura, y dos guerreros, uno más bajito, que necesita de una poción mágica. Él siempre quiere enfrentarse a sus enemigos los romanos, de tomar una infusión, una poción mágica que es preparada ahí en el caldero. El grandote, pues él dice la historia que él cuando era pequeño cayó en un caldero, y entonces por eso no necesita tomar esta infusión, porque de hecho él ya la tiene desde su nacimiento, cuando cayó allá en el caldero y absorbió toda la fuerza y el poder que le dan estos brebajes preparados por los druidas en el caldero. Y esta, cuando ustedes observan dentro de la cultura de los franceses, esta tira cómica para ellos es fundamental también.
es muy representativa, representa su cultura, representa lo más profundo de sus creencias y se ha convertido también en una forma interesante de entender a la cultura celta. Eh, los celtas de lo que es la actual Francia fueron absorbidos por los romanos. Sin embargo, durante ese proceso de guerra y conquista en la que pues, los romanos derrotan a los celtas y los derrotan de una forma lamentable, el Imperio Romano siempre se caracterizó por no tener misericordia con sus enemigos o con quienes conquistaban, y con los celtas pues fueron absolutamente avasallantes, hasta el punto de que recuerden ustedes que solamente terminan sobreviviendo con su propia cultura los que se van muy eh, al norte de Inglaterra, los que llegan a Irlanda, los que llegan por encima del muro de Adriano, que logran mantener una cultura más pura. Ya vimos Irlanda y estudiamos las características propias del pueblo irlandés y cómo ellos desarrollaron una especie de catolicismo celta que es muy particular y que solamente se encuentra allá. Pues bueno, acá en Francia ocurre que los celtas sí fueron eh, derrotados militarmente y absorbidos culturalmente. Pasa que hay una pequeña tribu eh, de los celtas que no pudo ser dominada por los romanos, un pequeño enclave ahí en el territorio de lo que es la actual Francia que no pudo ser dominada. Y básicamente este es el punto de partida de Asterix y Obelix, porque circula como en la mente del francés que, que no fue una pequeña eh, tribu la que evitó la dominación española, sino que al francés promedio, al francés que no tiene un amplio conocimiento de su propia historia, le parece que los romanos jamás los conquistaron, que jamás los derrotaron, sino que a partir de la creencia de esta pequeña aldea que logró mantenerse libre del Imperio Romano, presentaron muchísima resistencia, unos guerreros fabulosos. Y entonces los franceses, muchos franceses jóvenes hoy en día, el francés promedio cree que realmente ellos no fueron derrotados, conquistados por los romanos. Este es el territorio del cual nos estamos refiriendo, estamos hablando de Galia. Galia, entonces estamos hablando de los galos, por supuesto, ¿cierto? Por eso a los franceses les llamamos galos, la Galia, la Galia, que también tiene mucho que ver con la Normandía, y ya veremos un poco más adelante. En la próxima clase, probablemente no alcanzamos, en la próxima clase hablaremos acerca de los vikingos y de cómo los vikingos tienen mucho que ver con el desarrollo de Francia. Entonces, por ahora nos vamos con los pueblos galos, con el pueblo galo, y por eso decimos nosotros que este sector también se llama la Galia. Entonces, los celtas que estaban en este lugar, pues eran galos, así como en España estaban los celtíberos, ¿cierto? En Francia estaban los galos. Entonces, cuando nos referimos a los galos, nos referimos a los celtas que estaban en este sector, en este territorio que actualmente es Francia. Un territorio importante que más adelante venía a ser dominado por los pueblos germanos. Pero por ahora pues estamos hablando de que en este instante que estamos narrando ahora están los galos, los celtas, que son los que están dominando el territorio. Pero pues aparecen los romanos, ¿no? Y los romanos pues son una máquina de guerra, una máquina impresionante, y logran llegar a ser un imperio, de manera que avanzan sobre el territorio de los galos, la Galia, y por eso esta gran guerra que estamos describiendo se llama la Guerra de las Galias. La Guerra de las Galias fue una guerra encabezada por Julio César, el emperador romano, el primer emperador de Roma. Hasta ese momento Roma no era imperio,
y no era imperio porque no había podido derrotar a los celtas. Los celtas les daban guerra impresionante. Pero aparece Julio César con una estructura militar muy fuerte, con un poder económico creciendo, con una red de, de vías, una red por eso el lema de que todos los caminos llegan a Roma, y todos los caminos llegan a Roma porque es que ellos construyeron los caminos para que llegaran a Roma. No es que otros imperios u otros pueblos construyeran caminos para llegar a Roma, a nadie le interesaba, sino a ellos. Pero es que los romanos eran un pueblo de ingenieros, ellos construían, eran grandes obras, la ingeniería de ellos era fenomenal. Y dentro de esas grandes obras, pues está por supuesto la construcción de caminos, una red de caminos muy, muy extensa que les permitía moverse fácilmente por todo el imperio. Entonces ellos iban conquistando, dominando, construyendo caminos. Cuando ellos llegan hasta la Galia, pues encuentran unos ejércitos celtas con una gente muy brava, unos grandes guerreros, pero no tenían, digamos, esa estructura militar y tampoco tenían, pues, el gran número de soldados con el que llegó Julio César, porque pues, era un ejército impresionante, no solo en su estructura militar como tal, la forma en la que avanzaban, su organización, el armamento con que contaban, sino que además eran muy numerosos. Ellos prácticamente sembraban de soldados los valles de Galia, hasta el punto en que son capaces de derrotar a los galos. Cuando Julio César derrota a, a los celtas, derrota a los galos, en lo que se denomina la Guerra de las Galias, aparece acá una pintura muy, muy famosa en la que aparece este personaje que se llama Vercingétorix. Vercingétorix era el gran rey de los galos en este instante. Era quien dirigía a los ejércitos de los galos que estaban defendiéndose de los romanos. Pues ustedes saben ya que Roma gana esta batalla y Julio César adquiere una fama, un poderío impresionante. Es decir, ya se convierte no solamente en un gran general, sino que él se perfila como un emperador, como alguien que ha logrado lo que no hicieron los demás, que fue derrotar a los celtas. Esta guerra de las Galias le valió a él un renombre que lo trae hasta nuestros días. Estamos hablando de Julio César hoy en día en esta clase justamente porque esta guerra de las Galias es la que lo hace, le da renombre, lo hace famoso. Se atreve Julio César después de derrotar a los galos a devolverse para Roma con una legión, la legión decimotercera, y cruzan el Rubicón, un lugar que no podían cruzar los generales ni los militares, y él se atreve a cruzarlo en compañía de la decimotercera. Pero pasa que en Roma creían que todo el ejército romano iba con Julio César, de manera que, digamos, quienes estaban en la ciudad se asustaron mucho, algunos abandonaron la ciudad y otros se pusieron en disposición de recibir a Julio César pues como rey, pero mucho más que rey, él se declara, se proclama emperador con una gran cantidad de títulos. Ahora lo veremos, lo vamos detallando. En la batalla en la que se desarrolla esta derrota de los galos, de los celtas galos, es en este lugar que estamos señalando en el mapa, que es Alesia, la batalla de Alesia. Hoy en día existe un recordatorio en Alesia, en la parte inferior derecha de la pantalla encuentran el centro de interpretación de la batalla de Alesia, en donde intentan reconstruir cómo fue que se desarrolló la batalla y cuáles son las consecuencias. Es una estructura, una construcción realmente muy grande, y lo que ven en la imagen es solamente el centro de interpretación, porque digamos todo este territorio de Alesia, de lo que fue la batalla de Alesia, tiene
unas reconstrucciones que permiten al visitante poder entender un poco cómo fue que se desarrolló la batalla. El gran derrotado, Vercingetorix, que más adelante fue asesinado también por Julio César después de haberlo llevado a Roma y exhibirlo públicamente, lo llevaba amarrado, arrastrado por la ciudad para que todos vieran cómo él había por fin derrotado a los galos. Luego ya sabemos entonces que eh, una vez Julio César llega a ser emperador, se proclama como emperador, pues no solamente como emperador, sino que dentro de dentro de los otros títulos que él reclama, que él se adjudica, cuando vimos acerca de Roma y estuvimos estudiando algo del Imperio Romano, recuerdan estas lecturas que tenemos acerca del latín, bueno, um, reclama otros títulos como el Pontifex Maximus o el Pontífice, y habíamos visto que el tema del papado y el papa simplemente es una sucesión de esta organización romana. El Pontifex Maximus nos surge allá como nos han querido hacer creer con Constantino. Eso no tiene nada que ver con Constantino. El Pontifex Maximus es una creación romana desde muchísimo antes de Constantino. Se declara emperador, pero también se declara dictador. Se declara presidente del Colegio de Pontífices, lo que hoy en día se llamaría el Colegio Cardenalicio, en la curia romana, ¿no? Y se declara pater familia sobre lo que en aquel momento eran las vírgenes vestales que hoy en día representan al cuerpo de monjas de la organización romana. Se considera además cónsul para todos los demás imperios y llega al punto de proclamarse Dios. Eh, Julio César pues, fue traicionado también por sus colegas del Senado, incluso hay un familiar suyo, un Bruto, que también participa en el homicidio de Julio César. Él lo llevan con el objetivo de eh, presentarle un proyecto que al final pues no era ningún proyecto, participan alrededor de 60 senadores romanos que bloquean tanto la puerta de entrada como puerta de salida y asesinan a Julio César. Estas luchas de poder que ya lo hemos visto en todos los reinos y todos los imperios que tampoco son ajenas al imperio romano. De esta manera muere Julio César. Más adelante, mucho más adelante, porque no es con Julio César que cae el imperio romano cae muchos años más adelante. Recuerden que el imperio romano se divide en el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. El imperio romano de Occidente cae primero, el imperio romano de Oriente dura alrededor de unos 1000 años más. Pero bueno, cuando comienza a caer el imperio romano, tienen entonces los pueblos germanos. Dentro de los pueblos germanos, recuerdan ustedes, están los godos, los visigodos, los ostrogodos, los burgundios, los vándalos. Y hay un pueblo, y claro, por supuesto, cuando hablamos de Inglaterra, recuerdan los sajones y luego los anglos. Todos ellos, que eran pueblos germanos, llegan aquí a el territorio de las Galias, pero a ese territorio de las Galias, una vez cae el Imperio Romano, se forma pues un desorden, es decir, hay una gran organización, un gran poder que todo lo controla, pero al caer el Imperio Romano, pues nadie controla nada. Allí están los francos. Los francos son pueblos germanos, es uno de los pueblos germanos, pero los francos son quienes llegan allí a este sector que nos interesa ahora, que es la futura Francia, lo que son eh, el antiguo territorio galo. Los pueblos francos, o más bien los pueblos germanos, dentro de los que se encuentran los francos, pues también eran pueblos guerreros. Todos estos pueblos tenían, digamos, un perfil muy similar, unas creencias no tan iguales a las de los celtas, pero también unos pueblos guerreros muy fuertes.
y son quienes llegan a ocupar el espacio dejado por el Imperio Romano. Pues, ¿cuándo cae el Imperio Romano? No estamos hablando del Imperio Romano, pero necesito mencionar que básicamente el Imperio Romano entra en declive. Bueno, hay una gran cantidad de factores que se conjugan, pero acá tiene mucho que ver, insisto, con el tema de la ingeniería, y es que cuando cae el acueducto de Roma, básicamente ya Roma es inviable. O sea, una ciudad tan grande sin un sistema de acueducto, y eso le pasaría a cualquier ciudad en este instante. Entonces imagínense las ciudades donde están viviendo y que se quede un año sin agua. Si en un par de días sin agua ya la gente está desesperada, pues imagínense que pase muchísimo tiempo, años sin agua. Esto hace que la ciudad como tal fracase. Y eso de una parte, y de otra, pues al no tener a las legiones que construían, y no solo que construían, sino que mantenían los caminos. Observen ustedes el mapa que está en el lado derecho de su pantalla, en la parte superior, es el mapa de Europa, y observen cómo todos los caminos llegan a Roma, definitivamente, unas estructuras que permitían al Imperio Romano llegar a cualquier parte con sus legiones sin tener mayor dificultad. Y ellos, a medida que iban avanzando, iban construyendo o iban reparando. Por eso hablábamos pues, que los romanos eran básicamente un pueblo de ingenieros, construían y construían muy bien, y además aprendieron a hacer toda esta red de caminos muy bien organizada que les permitía tener un control amplio sobre todo el territorio. Y esto es fundamental para lo que va a pasar más adelante, porque al ya no tener las legiones y no tener la posibilidad de reconstruir los caminos, pues las consecuencias van a ser realmente desastrosas. Hay dos eventos mediante los cuales cae el Imperio Romano, o dos momentos. Una vez, ya los vamos a mencionar, pero una vez cae el Imperio Romano y se pierden esos caminos, se pierde esa posibilidad de comunicación, porque pues al fin y al cabo los caminos representaban era de llevar comunicación, de llevar información, de transmitir conocimiento, de llevar noticias, de avanzar, de crecer, de tener tecnología. Al no tener esa infraestructura vial, pues no sé si les ha pasado a ustedes que tienen que viajar a un pueblito en donde las carreteras, aquí en Colombia sí hay muy malas carreteras en algunos lugares, entonces va uno a un pueblito y no está pavimentada, son caminos destapados. Entre más destapado y más complicado es el camino, pues más difícil es que la civilización llegue hasta ese pueblito. Hay unos pueblitos que están muy atrasados en el tiempo porque, y en su desarrollo, porque no se les facilita el comercio, la comunicación es muy compleja. Entonces, lo mismo ocurre acá con el Imperio Romano. Una vez se destroza todo este sistema de comunicación vial, ya el conocimiento no puede transmitirse de un lugar a otro de una manera tan fácil, pero también cae toda la estructura política. Pues cae esa estructura política, cae la estructura de dominación de un imperio pues que todo lo controlaba, y cae el sistema de comunicación que era el sistema de caminos. Comienzan los territorios a aislarse, y algunos territorios evidentemente mucho más aislados que otros. Entonces sucede algo así a como le ocurrió a los irlandeses, y es que el conocimiento termina quedando en las abadías, en los monasterios, en los templos, y son los, eh, eh, los religiosos quienes terminan recopilando la información, comienzan a apropiarse de la información. Ellos son los transcriptores, son los que se encargan, digamos, de preservar el conocimiento, de preservar la escritura, de preservar los textos importantes, y esto ocurre allá en Irlanda, pero también ahora comienza a ocurrir aquí en lo que más adelante sería Francia. Todo ese conocimiento de los rollos eh, de documentos comienzan a ser almacenados por ellos, por los religiosos, y al caerse toda esa estructura política, queda en manos de los religiosos no solo el conocimiento, sino digamos la autoridad, porque en estos lugares apartados, pues al no tener un mando político, se convierten los monjes
con conocimientos médicos, con conocimientos en literatura, con la capacidad de leer, con la capacidad de comunicar, pues comienzan a convertirse en una especie de líderes locales. Estos líderes locales van tomando mayor preponderancia a medida que avanza el tiempo. Y estamos hablando de Europa y de la Edad Media de Europa. Y sigo insistiendo, como lo he hecho en muchas clases anteriores, la Edad Media le ocurre a estos países. La Edad Media, a pesar de que le llamemos historia universal, la Edad Media no ocurre en otros países. Recuerden que aquí en América estábamos en otro proyecto, en Japón estaban en otro proyecto, en la China, en la India, todas estas regiones tenían sus propios proyectos sociales. De lo que estamos hablando es acá de Europa. Y la Edad Media ocurre en Europa. La Edad Media no ocurre en otros lugares. En otros lugares estaban en otras películas. La Edad Media ocurre aquí en Europa, básicamente. Es donde se desarrolla, donde ocurre todo esto, pero ellos tienen esa gran ventaja de que pues, había un conocimiento depositado en estos monjes, que además tienen una infraestructura que son, digamos, los edificios, las abadías, los templos que van quedando, que se convierten en lugares no solamente de refugio, sino, insisto, una especie de organización, una organización política que les va a permitir a ellos más adelante eh, adquirir la preponderancia, la relevancia que es fundamental para el desarrollo de lo que es la religión católica. Toda esta estructura jerárquica que traía el Imperio Romano, pues es recibida por alguien y es recibida justamente por esa dispersión, todavía no una organización propia, no podemos hablar de catolicismo como tal, pero sí, digamos que con el tiempo, con el paso de los años y de los siglos incluso, logra hacer la organización católica que todo ese bagaje de conocimiento, la estructura política del pueblo romano vaya quedando en manos del papado y de toda la organización que se formaría alrededor de esta creencia católica. Yo creo que hemos sido ampliamente claros, hemos ilustrado muchísimo durante el transcurso de estos meses el hecho de que el cristianismo no tiene nada que ver con el catolicismo. El catolicismo intenta vestirse de cristianismo para poder justificar muchas de sus acciones, pero el catolicismo como tal, y estoy hablando de la persona católica que cree que a través del catolicismo se acerca a Jesús. No, estoy hablando del catolicismo como tal, como estructura, como organización religioso-política, económica. Esa estructura no tiene nada que ver con el cristianismo, realmente está muy apartado del cristianismo, muy apartado de la Biblia, muy apartado de la fe, muy apartado de lo que enseña la doctrina cristiana. Ellos han creado su propia doctrina, crearon su propia estructura, una estructura que para nada está reflejada en la Biblia, por supuesto, pero que digamos que tratan de hacer una fusión entre algunas cositas de la Biblia y lo que ellos logran hacer. Entonces, todo este andamiaje romano es absorbido por el catolicismo, y no solamente en su estructura, sino también que alguien tiene que quedarse con el poder de Roma, y al caer el Imperio Romano de Occidente, alguien se queda con ese poder, y con el poder se queda justamente el catolicismo, porque pues su interés era seguir manteniendo la dominación de los países pues, sobre los cuales había estado gobernando el Imperio Romano. En este caso, siendo una organización mucho más de carácter religioso en apariencia, pero que tiene unos larguísimos tentáculos en temas económicos, en temas financieros, siendo dueños de algunos de los bancos más importantes del mundo, con unas grandes fortunas y por supuesto con grandes propiedades en todo el mundo, propiedades representadas en territorios, en infraestructura y en un gran poder pues, político que va adquiriendo el Papa, y que ahora vamos a ver cómo se desarrolla eso aquí en Francia específicamente, porque no en todos los países se desarrolla de la misma manera, y por eso
allá cuando veíamos Inglaterra vimos cómo el catolicismo entra de una forma diferente a la que va a entrar aquí en Francia. Entonces ya se desarrolla pues el reino de los francos. Estamos hablando de que aquí en esta Francia medieval quienes están gobernando pues son los francos. Estamos hablando del reino de los francos, de la Edad Media como tal. Hay países que no pasaron por la Edad Media, pero aquí a Francia sí llegó, y llegó de lleno, llegó completa. Todo lo que uno puede imaginarse de la Edad Media está aquí puesto en Francia. Es un territorio que asumió la Edad Media de lleno. Así como no le llegó a otros lugares del mundo, aquí sí. Francia, por supuesto, de lleno, el catolicismo de lleno, y toda esa estructura medieval de, de los amos y los siervos, pues tiene mucho que ver con esto. Y es que ustedes imagínense qué pasa si no tenemos una red de comunicación, si no hay caminos. Uno puede ser el rey más bravo pues que existe, pero si no hay caminos, pues cómo voy a controlar los territorios. De manera que esos territorios que no pueden ser controlados directamente tengo que cedérselos a alguien. Y esas tierras que no puedo controlarlas, pues tengo que dárselas a alguien para que las controle, porque si no las perdemos definitivamente. Entonces se producen unas relaciones de vasallaje, en donde el rey pasa a ser como algo nominal, eh, pero realmente el poder lo detentan los dueños, no los dueños, porque la tierra realmente era del rey, pero pues se les cedía a los feudales para que ellos se encargaran de administrarla, de protegerla, de cuidarla, de reportarle al rey con sus ingresos. A cambio, pues tenían la posibilidad de dominar esa tierra, de que el rey les respetara el dominio sobre la tierra, y no solo sobre la tierra, sino también sobre las personas que estaban sobre la tierra. Y son las relaciones de protección. Entonces los vasallos pues están allá, los siervos de la gleba, que están allá en la parte más inferior de la escala, pero que también, digamos, tienen unas relaciones de protección con sus terratenientes, porque estos feudales pues se encargaban básicamente de ofrecer protección a cambio de que ellos trabajaran para el feudo. Todo lo que se necesitaba en el feudo se producía en el feudo. Se necesitaba alimento, se producía allí, ropa se producía dentro del feudo, calzado se producía dentro del feudo. No había digamos, esa producción de excedentes. No había excedente, es decir, no produzco más comida de la que necesito, no produzco más ropa de la que necesito. Luego no hay excedente, pues si no hay excedente no hay riqueza tampoco, porque no hay intercambio, no hay comercio. Si no hay comercio, pues ¿para qué moneda si no hay comercio? La moneda simplemente es un factor de transferencia de riqueza, y aquí no se necesita moneda porque no hay excedente. Más bien algunos artículos se convierten en piezas de intercambio. Yo puedo tener, por ejemplo, grano, harinas, y se la envío a otro que tiene cuero, que tiene cualquier otro material, y se producen estas relaciones más bien de trueque, ¿no? De intercambio de productos. Pero no es un comercio pues abierto como el que existe hoy en día, un comercio en donde lo que predomina es la moneda. Para nada aquí en la época de los francos eso no ocurría. Y eso es un modelo medieval puro, clásico, de lo más puro que podamos encontrar en modelo medieval aquí en los francos. Y se va produciendo la creación del dogma de que lo que no es católico es hereje. Esta es una de las imágenes de aquella época, de lo que hacían con los cristianos en aquella época, los católicos persiguiendo cristianos. Esto ha sido de siempre, desde el nacimiento del catolicismo hasta hoy en día. Seguramente en sus barrios han tenido la posibilidad de algún sacerdote que hable mal de los cristianos, y de pronto algún tipo de violencia, ya sea de palabra o de obra, que ocurre en contra de los cristianos hoy en día, pero bueno, en aquella época de una forma mucho más abierta. Y se inventaron el cuento del arrianismo. Entonces para ellos, para el católico, todo lo que no fuera católico era arriano. Y con ese cuento pues es que entraban a catalogarlos como herejes. Entonces todo lo que no era católico era arriano, y si era arriano era hereje. Y si era hereje pues había que purificarlo con todas las cosas que ustedes se pueden imaginar, porque han tenido siempre una imaginación
una creatividad impresionante para inventarse máquinas de tortura. La Inquisición, o como ellos la llaman, la Santa Inquisición, ha sido probablemente la organización con más creatividad para fabricar herramientas, armas de tortura, todo lo que ustedes puedan imaginarse para asesinar personas de forma lenta y sufrida. Y bueno, desde esta época en donde en medio de todo se crea este dogma que se llama el dogma, eh, el dogma del arrianismo, que consiste en que todo lo que no era católico era arriano. Evidentemente no es así, hay mucho cristiano, por supuesto, en esta época también. Y el cristiano no compartía, la línea católica no compartía la línea doctrinal cristiana, pues la línea cristiana no va a participar en todas las cosas atroces que hacía el catolicismo, de manera que la persecución ocurre allí, pero no solamente con los cristianos, sino también con los pueblos árabes y con cualquiera que profesara cualquier otra cosa que no les gustara a ellos. Entonces, desde aquí pues comienza toda esta impresionante masacre de muchas personas por el hecho de no ser católicos. Vamos a hablar ahora de este personaje fundamental dentro de la historia de la religión y de la historia de Francia, que es Clodoveo. Clodoveo es quien funda el reino franco, un personaje fundamental, insisto, dentro de la historia de Francia. Es que Francia prácticamente nace católica, por eso ustedes encuentran tanta diferencia y tanta guerra entre los ingleses y los franceses, y más adelante pues que los españoles que se meten al cuento también. Pero por ahora limitémonos aquí a los franceses y a los ingleses. Entonces estamos hablando de unos ingleses que logran eh, mantener, digamos, una estructura ideológica cristiana muy definida y que no tenía que ver básicamente con el catolicismo, sino que ya ustedes vieron desde la historia de Enrique VIII, por supuesto, pues tenía una influencia católica en aquel tiempo, pero desde Enrique VIII que comienza, digamos, el tránsito de Inglaterra hacia el cristianismo, con todas las dificultades y lo que no hemos negado que se hizo mal dentro de las denominaciones o ramas del cristianismo y que ocurrió en Inglaterra. Bueno, eso no pasa en Francia. En Francia aquí el catolicismo es radical desde el comienzo. Este personaje que se llama Clodoveo tenía una guerra con otro pueblo de los germanos que son los alamanes. Los alamanes que son evidentemente una de las matrices de lo que más adelante sería el pueblo alemán o la Alemania actual. Pero en aquel momento andaban en pleito los francos con los alamanes. Y en medio de esta guerra se le ocurre a Clodoveo decir que si él vencía a los alamanes, una batalla que se llamó la batalla de Tolbiac, que si él vencía a los alamanes, pues que él se volvía católico. Y evidentemente Clodoveo derrota a los alamanes en la batalla de Tolbiac. Junto con Clodoveo se dice que habían alrededor de unos 3.000 soldados y todos se convierten en el catolicismo y todos se bautizan en el catolicismo. Y si estamos diciendo que Clodoveo funda el reino franco, pues básicamente está fundando Francia, y Francia desde la raíz, desde su fundamento, desde su origen, tiene un origen católico. Por eso Francia es fundamentalmente católica en su historia. La esposa de Clodoveo, que se llama Clotilde, no tiene nada que ver pues con la historia del catolicismo, mucho menos del cristianismo, pero pues termina convirtiéndola también en una santa. Hay un lugar en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que se llama Beruti. Clotilde es la patrona de Beruti. Imagínense hasta dónde ha llegado la influencia. Eh, Acá a los católicos, todo el que les cae bien lo nombran santo, y todo el que no les lleva la idea en sus cosas, pues entonces es un hereje. Ese es el principio de su fundamentalismo religioso. Hay un cuadro que están viendo en la parte derecha superior,
del obispo de Reims, que se llamaba Remigio, quien lo representan bautizando a Clodoveo. Y no solo, insisto, bautiza a Clodoveo, sino que a todos los soldados que sobrevivieron, que participaron en esa batalla y sobrevivieron, y de allí, digamos, surge este concepto de un catolicismo profundamente francés. De manera que aquí, en este lugar que se llama la Catedral de Reims, que existe actualmente, esta es la catedral que está en el centro de la imagen, la Catedral de Reims, el lugar en donde básicamente surge este proyecto francés, se consolida el reino de los francos, en donde Clodoveo logra, digamos, estructurarse como proyecto, pues evidentemente todavía no como nación, pero sí, digamos, como un pueblo mucho más unificado. De ahí en adelante todos los reyes franceses eh, fueron consagrados en esta catedral, que es la Catedral de Reims, esto hasta 1825. Todos fueron consagrados allí. Entonces, imagínense ustedes toda esta historia, una historia realmente eh, muy enraizada en la cultura desde allá, desde los francos, con Clodoveo, y que hace que el catolicismo tenga tanta influencia sobre Francia, ¿no? Me voy a regresar un poquito aquí en el tiempo porque necesito contarles otra historia. Entonces, estamos hablando acá de la división del Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Ya recuerden ustedes que el Imperio Romano de Occidente, que tenía su capital principal en Roma, cae alrededor del 476 con un emperador de nombre Rómulo. Y recuerdo que les había mencionado que esto es un poco coincidencial, pero a la vez interesante el hecho de que los romanos consideran que Rómulo, alguien que se llamaba Rómulo, un rey, fue fundador del Imperio Romano, y posteriormente otro Rómulo también es el que es derrotado, y allí se acaba el Imperio Romano, pero el Imperio Romano se acaba en Occidente, y ahí comienza toda esta historia que les he venido mencionando acerca de los pueblos germanos y la historia de los francos, y todo lo que les he estado contando está ocurriendo aquí en Occidente, pero en Oriente pues la película romana siguió, y recuerden que siguió porque aparece Constantino, y Constantino va hasta allá a fundar la ciudad de Constantinopla, y que también la funda sobre los montes, similar a lo que ha ocurrido allá en Roma, um, hasta que finalmente, sobre 1453, Mehmed II entra en la ciudad de Constantinopla, y la toma, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales que mencionábamos en su momento era el hecho de que la Catedral de Santa Sofía, que era fundamental y que sigue siendo hoy en día fundamental para el catolicismo, fue convertida en mezquita, y mencionamos también que el año pasado nuevamente la reabrieron. La Catedral de Santa Sofía había sido convertida en museo, pero apenas el año pasado, en 2020, ordenaron abrirla y convertirla nuevamente en mezquita, y en este momento hoy en día es un lugar de culto para ellos, eh, y que es uno de los elementos de tensión religiosa y política importantes en esta región del mundo, y que seguramente en los próximos años escucharemos bastante de lo que está ocurriendo allí. Que digamos ha estado todo como quieto por el tema de la pandemia, por lo del COVID, pero que hay una fuerte tensión política y religiosa en este momento en lo que en ese momento fue Constantinopla, a raíz de lo que ha venido ocurriendo con esta catedral de Santa Sofía. Esto pues para mencionar que se nos está acabando aquel imperio romano, y de otro lado les voy a hablar acerca de los famosos reyes merenudos, los merenudos o merovingios. Y estamos hablando pues de un grupo de reyes que más adelante tienen origen en algo que se llama Meroveo. Hay eh, bueno, yo no digo una discusión, pero como dos líneas ahí de información sobre el origen de los reyes merovingios. Una, pues porque evidentemente Meroveo tiene que ver con Merovingio,
pero también por el hecho de que ellos se dejaban el pelo largo, y por eso también les llamaban así los reyes melenudos o merovingios. Parece que es como un juego de palabras allí. Entonces, bueno, el total es que con Meroveo se inicia la dinastía merovingia, y una de las características que tenían ellos es que se dejaban crecer el pelo, y ellos estiman que, porque pues ellos creían que el poder, la fuerza del rey estaba en el largo del cabello, y se fundamentaban en la historia de Sansón. Ya recuerden ustedes que en este momento hay una gran influencia de parte del catolicismo por las historias que he venido mencionando. Entonces ellos sí están metidos aquí como en el tema, como en algunos pasajes bíblicos que les son influyentes. Y para ellos, pues, digamos, sienten mucha afinidad con Sansón, de manera que los meroveos no se cortaban el cabello. De hecho, hay una historia de una reina a la que le capturan los dos hijos y los amenazan con matarlos o cortarles el cabello. Y ella dice pues que si al fin y al cabo no van a poder ser reyes, porque si los matan pues no son reyes, y si les quitan el cabello pues tampoco van a ser reyes, y pues ella dice los prefiero muertos y no calvos, así que mátenlos. Pues tan importante era el tema del cabello para los merovingios, para los reyes melenudos. Eh, y la otra figura importante para ellos, pues evidentemente Jesús, ¿cierto? Su poder radicaba, la fuerza de los merovingios radicaba en el cabello, porque tenía la presente la historia de Sansón, pero también evidentemente se consideraban que eran ellos una figura similar a Jesús. ¿Cómo ellos justifican esto? Ellos hacen construyen una historia a partir de la cual eh, Jesús sí tuvo descendiente. Jesús tuvo descendiente, tuvo una hija con María Magdalena, y esta hija eh, le permite a ellos, a través de ella, tener descendencia. Y pues no se cortaban el cabello, también como tratando de asimilarse un poco a la imagen de Jesús. Entonces, muchos de ellos, al cumplir los 12 años, los merovingios, al cumplir los 12 años, se convertían en reyes. O sea, si no tuvieran un territorio sobre el cual gobernar, se convertían en reyes. Luego, también a ellos en la historia se les conoce como los reyes vagos, no magos, sino con B, vagos. Se conocen como los reyes vagos, y vagos porque no hacían nada, y no hacían nada porque eran reyes, pero no tenían territorio sobre el que gobernar. Entonces se dedicaron con este tema del catolicismo y de las creencias de los celtas, y de las creencias de los francos, y de las creencias de los galos. O sea, toda esta mezcla que van haciendo allá de religión, terminan dedicados al esoterismo. Eh, entonces también, además de que le llaman los reyes vagos, también se les llama los reyes brujos, o se les llama también los taumaturgos. Unos personajes con un nivel de esoterismo muy alto. Hay una película, por ahí algunas películas, alguna de Dan Brown también, que habla sobre el Santo Grial, y el Santo Grial. Entonces primero pues nos cuentan que es una copa, y luego entonces resulta que es una mujer que es descendiente de Jesús. Tienen una historia así medio rara, la gente ha seguido como llevándoles la idea un poco a los merovingios. Entonces, pues entre las características que ellos tenían, y pues es una cosa muy extraña, ¿no? Porque se supone que están siguiendo las creencias cristianas, que tienen a la Biblia allí para que los guíen. Entonces la Biblia les sirve para lo que les conviene, pero para lo que no, pues no la tienen en cuenta. Entonces, y esto le ocurre no solamente a los merovingios, le ocurre también, en Francia ocurre muchísimo, también le ocurre al Papa. Y vamos a ver cómo el Papa se convierte en una figura fundamental para la consolidación de los reyes franceses, pero los reyes franceses a su vez se convierten en pieza fundamental para la consolidación del papado y el catolicismo, no solamente en Francia, sino en Europa y por supuesto en el resto del mundo. Um, los, los merovingios recibieron la autorización del papado para tener unos lugares, eh, unos salones, unas casas
en donde tenían muchas mujeres. Ellos tenían muchas, no diría esposas, bueno, tenían muchas mujeres. El harén, ¿sí? El harén no es de origen francés, es de origen un poco más árabe, pero acá pues a ellos les gustó ese tema de los harem o harenes, entonces recibieron permiso del Papa para tener sus propios harenes. Entonces, pues uno ve como la Biblia la seguían para lo que les convenía, para tener el pelo largo y decir que eran descendientes de Jesús y de Sansón, les servía la Biblia para tener unos salones llenos de mujeres, cada uno, pues para eso ya no, seguramente esa parte no la, no leían lo que tenía que ver con eso. Una lectura bíblica a conveniencia, como ocurre también hoy en muchísimos lugares, y entonces aparece esta leyenda, es la leyenda de Sara la Negra, es la leyenda de los merovingios también. Este concepto ocurre ahí nace, surge desde allá, desde esta época. Sara la Negra es la hija, según los merovingios y según quienes siguen esta línea, es la hija de Jesús con María Magdalena. Entonces María Magdalena tiene esta hija. Cuando crucifican a Jesús y viene la persecución, pues ella escapa y llega a esta región de, de, los, de los francos, y viaja por muchos lugares, pero llega ya a Francia, pero ella es de piel oscura. Pues yo no he encontrado todavía una explicación clara de por qué la ponen con piel oscura, con piel de una persona negra, sino, pues evidentemente Jesús era de origen judío y María Magdalena no hay una referencia de que tuviera otro rasgo poblacional. Pero bueno, es una de las variaciones que tienen ellos. En cuanto a su creencia, aparece la leyenda de Sara la Negra como la descendiente directa de Jesús, una de las creencias de los merovingios. Les mencionaba anteriormente pues que al eh, caer todo el imperio romano y caer el sistema de comunicación de vías, de caminos, ya no hay quien cuide estos caminos, son unos caminos de muy difícil tránsito o simplemente inexistentes. No solamente surgen los feudales como tal, sino que surge esta otra categoría de personas con títulos de nobleza. Pues al rey le toca delegar. Entonces, dependiendo de la cantidad de territorio que se le daba a alguien y como una especie de estatus, se van creando estos conceptos de los condes y de los duques. Toda esa nobleza europea que se ufana hoy en día de tener títulos de nobleza, pues todos ellos arrancan desde aquí. Un montón de bandidos que querían simplemente apoderarse de las tierras y de las personas y de administrar la riqueza de otros, y reciben estos títulos de nobleza de parte del rey para que le ayuden a administrar la tierra, y el rey comienza a convertirse en un título puramente nominal, sin ejercer ningún poder real, porque quien ejercía el poder político y el poder de gobierno realmente eran estos personajes, los condes, los duques, la nobleza que comienza a aparecer en aquella época. Pero pues estamos viendo que en los castillos no hay quien ejerza una autoridad sobre los condes y los duques directamente. O sea, acá es como que tú tienes un gerente, que es el rey, pero hay que atender muchas cosas, entonces vas creando subgerentes. Pero cuando ya tienes muchos subgerentes, pues necesitas también alguien que se encargue de atender a esos subgerentes. Es algo de lo que está ocurriendo aquí en el territorio. Entonces aparece un personaje fundamental también en la historia de Francia, que es el mayordomo. El mayordomo es el auxiliar principal del rey en el palacio. Es el intendente del rey, es quien realmente administra, es quien, mejor dicho, es quien realmente gobierna, porque pues él es el que ejecuta las órdenes. El rey se comienza a convertir en esa figura de adorno, en una figura nominal,
como lo es hoy en día en Europa. Ustedes ven que en Europa los reyes pues, realmente no gobiernan, ellos son una figura decorativa. Y quienes gobiernan pues son los parlamentos y los primeros ministros. Bueno, el primer ministro es una, digamos, es una descendencia de este mayordomo. Es el mayordomo del palacio, pues encargado de las cosas del palacio. Era quien realmente ejercía el poder. Era el siervo, de alguna manera el siervo más importante, pero con el paso de los años, con el paso del tiempo, adquieren un poder muy notable. Y la figura del rey se va volviendo mucho más nominal. Van a encontrar ustedes a estos primeros ministros o a estos mayordomos o a estos intendentes que se atreven a contradecir o a ejecutar órdenes diferentes a las que el rey les daba. Ellos adquieren una preponderancia muy grande. Entonces, allá al final del gobierno de estos reyes merovingios, los mayordomos llegaron a a ejercer un poder político muy importante, una función, insisto, similar a la que conocemos hoy como primer ministro, pero además los mayordomos inventaron que el cargo era hereditario, o sea, no podía dársele a otra persona porque no era, digamos, por la habilidad que tuvieran, sino era por el hecho de que el mayordomo tenía un hijo y el hijo del mayordomo tenía que ser mayordomo, así como los hijos del rey eran reyes. Entonces casi que uno sabía que iba a ser el mayordomo del siguiente rey, porque pues, el hijo del mayordomo era el mayordomo del siguiente rey. Así más o menos funcionaba, como operaba pues todo este tema en la práctica política. Y llega un punto en donde los mayordomos pues van adquiriendo pues realmente un poder muy grande. Quiero tocar unos aspectos aquí adicionales con respecto a los merovingios. Los merovingios son los que dan origen a las leyes sálicas. Las leyes sálicas ya las hemos venido mencionando anteriormente y recuerden ustedes que las leyes sálicas decían, bueno, son varias, pero la que nos interesa a nosotros, que una mujer no puede heredar el gobierno y no puede heredar tierras. Las mujeres no podían ser las herederas de un reino, ellas no podían ser reinas y esto está ocurriendo en Francia, no está ocurriendo en Inglaterra, ni ha ocurrido en otros lugares que hemos mencionado, está ocurriendo en Francia y ocurre con los merovingios. Los merovingios, además estas leyes no eran nuevas, estas leyes ya venían desde las tribus germánicas, todas las que mencionamos, pero los merovingios las retoman y apenas hasta 1968 logran las mujeres tener una libertad en cuanto al hecho de poder heredar. Las mujeres antes del 68, 1968, no podían heredar en Francia. Esto fue una guerra muy larga porque, pues imagínense, desde aquella época casi que vigente la ley sálica. Otra característica de los reyes es que dividían el patrimonio, el territorio, las riquezas, la dividían entre sus hijos. No como otros pueblos que a veces escogían a un solo hijo y era quien gobernaba y era el rey de todo el reino. No, acá los reyes, los merovingios dividían, se volvió una tradición, dividían el reino. En un territorio grande pues, y tenían tres hijos, partían entre los tres hijos. Y tercera característica, pues ya lo mencionamos, la importancia de los mayordomos. Dentro de esos mayordomos hay uno que se destaca bastante, es Pipino de Landen o Pipino el Viejo, que fue mayordomo del Palacio de Austrasia. Y estamos hablando de hace mucho tiempo, desde el 615, pero de aquí en adelante ellos gobiernan prácticamente durante toda la Edad Media y hoy en día, insisto, existen como primeros ministros. Lo que pasa es que ahora son, digamos, la forma de elección de ellos es diferente. En algunos casos incluso la mayoría son de origen, son nombrados por los parlamentos. Entonces, en un país el parlamento, el partido que gana es el partido de gobierno, es el partido fuerte del parlamento y nombra el primer ministro. En otros lugares pues tienen otras formas de elección, pero básicamente digamos que eso es la generalidad. Y este primer ministro tiene origen aquí en los mayordomos de los palacios. Entonces hablamos de Pipino el Viejo como alguien fundamental para la historia que viene ahora, a partir del el Palacio de Austrasia. Y de esta línea aparece un mayordomo que es muy importante acá en la historia, que estaba mencionando la historia de Francia, y es que ya están
tomando una fuerza muy grande los pueblos árabes. De hecho, para este momento ya están en España, ya se han tomado España, ya España es árabe para esta fecha, en la que estamos contando la historia, por supuesto. Y, y están comenzando a avanzar y comienzan a avanzar sobre los francos. Y aparece un mayordomo, él no era rey, un mayordomo, se llama Carlos Martel. Carlos Martel es quien termina haciendo una derrota importante sobre los sarracenos. Sarracenos era una forma despectiva de cómo los franceses hablaban de los árabes, los sarracenos. Pero estos sarracenos eran unos guerreros formidables también, muy ágiles, tenían una gran capacidad de combate. Y Carlos Martel se inventa algo y es que toma el caballo, lo forra con una cota de malla, toma al soldado, también lo forra con cota de malla, le pone escudo, le pone su espada, por supuesto, y arma unos tanques de guerra sobre caballos. Este es el origen de los caballeros. Los caballeros surgen con Carlos Martel. Y Carlos Martel se vuelve un personaje tan importante en la historia de Francia. Se le conoce Carlos Martel. Martel significa martillo. Carlos Martel significa Carlos el martillo. El martillo que quiebra el hierro, que machaca el hierro, que machaca el acero y todos los metales. Es un personaje fundamental. Es quien está en la estatua que está a la derecha de su diapositiva en este instante. Es una representación de Carlos Martel. El origen de los caballeros está allí en Carlos Martel. Es quien diseña esta estructura de combate, esta unidad de combate. Carlos Martel se vuelve tan importante. Algunos dan el origen de los carolingios en Carlos Martel, otros más adelante en otro personaje que ahora se los menciono, pero eh, yo estoy de acuerdo con que aunque el otro personaje más importante que viene más adelante es aquí en Carlos Martel, con quien realmente se inician los carolingios, que es, digamos, una rama de personajes que no tenían, digamos, esa tradición de sangre, esa tradición de realeza, pero que, pues, Carlos Martel también era un mayordomo de un palacio, pero siendo mayordomo es quien termina enfrentando a estos sarracenos y adquiere una preponderancia grandísima, por supuesto, porque pues ya los árabes los tenían ya casi listos para que Francia fuera árabe. Y es Carlos Martel quien logra darles una guerra muy, muy fuerte. Posteriormente entonces aparece este personaje que se llama Pipino el Breve, que está dentro de la línea de sucesión de Carlos Martel. Había un rey que se llamaba Childerico, Childerico III. En la parte central de la pantalla hay como acá, Childerico III, en el centro de la pantalla, centro derecha de la pantalla, aparecen como tres monjes en este cuadro que están tonsurando, es decir, le están quitando el cabello a Childerico. Y ustedes saben la importancia que tenía el cabello para los merovingios. Si le quitan el cabello, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, al perder el cabello, pues prácticamente queda destronado. Y es Pipino el Breve, que también era no, o sea, no venía de la línea real, era un mayordomo de palacio, era el mayordomo que debía respaldar a Childerico III. Este Pipino hace un negocio con un personaje también medio nefasto, adorado por algunos, que se llama Esteban II. Esteban II lo llevan a la categoría de papa. Esteban II realmente es el fundador de los estados pontificios. Y, y Pipino, pues, era un mayordomo de palacio. Ahora, él quería ser rey. Pipino el Breve quería ser rey. Pero pues no tenía, digamos, ese rango, porque pues, no tenía linaje, ¿cierto? Entonces se inventan algo que se llama la doctrina isidoriana.
La doctrina isidoriana había sido inventada por otro personaje, Zacarías, a que también le dan la categoría de papa. Um, y dice, es mejor llamar rey a aquel que tiene el poder. Es decir, si usted tiene el poder, entonces usted es el rey, así usted no tenga el linaje. Esta es una justificación para adornarle y para que sea bonita, pues le llaman doctrina y le dieron ese nombre, doctrina isidoriana. Entonces, pues quien estaba gobernando no era Childerico, porque pues ya han cortado el cabello y lo habían destronado, y quien está gobernando es el mayordomo. Por eso desde esa época tienen tan mala fama los mayordomos, ¿no? Los mayordomos de las películas siempre son los culpables. Bueno, desde aquí viene la historia. Y Pipino se contacta con Esteban II. Le dice, bueno, usted necesita una tierrita. No, el papado todavía no tenía la cantidad de extensión de tierras que tiene hoy. Usted necesita una tierrita, usted necesita un lugar donde gobernar, porque bueno, sí, ustedes tienen el poder espiritual, pero pues necesita ese poder espiritual, necesita tener aquí una representación en la tierra, necesitan tener un lugar ahí donde ubicarse, ¿no? Entonces, yo le doy una tierrita a usted y usted me reconoce a mí como rey. Y Esteban II acude a la doctrina isidoriana y pues como es mejor llamar rey a aquel que tiene el poder y el poder lo tenía Pipino el Breve, entonces destrona oficialmente a Childerico y nombran a Pipino el Breve como rey en ese momento, como rey de los francos. Es así como ellos, digamos, le dan una justificación, le dan una base legal a la formación, no solamente a la estructura jerárquica de Pipino el Breve, sino que le dan una formación legal también a los estados pontificios. Salen de ese poder mucho más allá de Roma, porque es que Roma, Roma, bueno, sí, Esteban II hoy en día lo conocemos en la historia como papa, pero es que en aquel momento era quien dirige una diócesis. Eh, y, 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 era la diócesis de Roma, pero habían otros líderes religiosos que estaban sobre otras diócesis. Lo que pasa es que este fue, digamos, más hábil en el cuento, más hábil en la trampa y logra hacer alianza con Pipino el Breve. Childerico no le iba a dar territorios a Esteban, por supuesto. Entonces, hacen este negocio. Yo lo nombro a usted rey y usted me da unas tierritas. Y de ahí comienza el origen de lo que se llaman los estados pontificios. Pero hay otro documento mediante el cual justifican esta, esta entrega de territorios para, para el papado de Esteban. Ya vimos cuál fue la justificación legal para que Pipino el Breve se convirtiera en rey, que es la doctrina isidoriana. Sí, pero ¿y cómo justificamos legalmente que le estamos dando territorios a Esteban? ¿De dónde acá? Porque es un regalo, así porque sí. Eso tiene que tener una justificación. Pues la justificación está en algo que nuevamente volvemos a traer a cuentas, que es la donación de Constantino. Yo les había dicho anteriormente, en otra oportunidad, que un papa se había inventado unos documentos, había falseado los documentos diciendo que Constantino le había heredado esos territorios. Bueno, el que se inventó ese documento fue Esteban II. Él es quien redacta ese documento, un documento pues falso, por supuesto, y dice que Constantino, siendo emperador, le delegó, le dio esas tierras que una vez convertidas al catolicismo, podía el catolicismo tomárselas, o sea, quedaban bajo su dominio. Este documento de la donación de Constantino sirvió para que el catolicismo se apropiara, se robara una cantidad de territorios por todo el mundo. Ya vimos que en Irlanda ocurrió lo mismo. Cuando ellos van a tomarse Irlanda ya, vuelven a sacar el mismo cuento de la donación de Constantino, que les ha servido para robar tierras por todas partes. Bueno, aquí hicieron exactamente lo mismo. Entonces, este fue el documento que se lo presentan a Pipino el Breve, para que él
les adjudique legalmente, ya tienen un sustento jurídico, ¿cierto? Para que le entreguen unos territorios que les habían quitado a los lombardos. Lo que pasa es que Esteban II estaba siendo amenazado por los lombardos, un personaje de nombre Astolfo, que estaba ya por tomarse Roma. Entonces va Pipino y lo ayuda militarmente, no en una, sino en dos ocasiones. Y en esa segunda ocasión es cuando le entrega ese territorio que le gana a los lombardos. Ese territorio se lo entrega a Esteban II. Y la justificación legal fue esa, el documento llamado Donación de Constantino. Y así es como estos lugares, todas estas tierras que estaban cerca de Roma, al entorno de Roma, es como pasan pues a manos del catolicismo y se convierten, dan origen a lo que llamamos hoy en día los estados pontificios. Los estados pontificios en su origen fueron producto de un robo de tierras y el uso de documentos falsos. Resumo. Entonces estaba Carlos Martel, el Martillo, que envió guerra a los sarracenos, que se convierte en un importante héroe de los francos, pero que pues era un mayordomo de palacio. Y su descendiente es este personaje del que hemos venido hablando, que es Pipino el Breve. En color verde en el mapa, los territorios dominados por Carlos Martel, y en color rosa, los territorios dominados por Pipino el Breve. Un personaje realmente fundamental. Un personaje que logró extender el territorio, logró consolidarse, logró consolidar su línea eh, real a partir de lo que acabo de mencionar, que logró prácticamente consolidar el catolicismo a través de la creación de los estados pontificios con las tierras que le entrega a Esteban II. Y es un personaje, pues uno diría que da para grandes historias y para grandes bestsellers, porque pues imagínense todo lo que ha logrado y los territorios que está dominando, que observen ustedes lo extenso que es en el mapa. Pero lo que pasa es que tiene un hijo que termina opacándolo. O sea, este personaje Pipino el Breve es tan grande, es tan importante, pero pues casi nadie lo conoce porque es que el hijo de él es ni más ni menos que este señor, Carlomagno. Entonces, es claro, con semejante personaje queda opacado cualquiera de estos reyes. Carlomagno es considerado como el antecedente de la Unión Europea. Un personaje que conquistó todo lo que quiso, que militarmente se extendió hasta donde deseaba. Y tiene una historia con otros papas más adelante que ya se las voy a mencionar, pero pues uno puede perfectamente decir que Carlomagno es quien sella la unidad europea. De manera que un vestigio, un antecedente de lo que es la Unión Europea de hoy en día está aquí en Carlomagno. El origen de la Unión Europea en Carlomagno, con un origen evidentemente político, pero también religioso, fundamentado en un proyecto católico, y ya ustedes hoy en día van entendiendo un poquito de por qué en Europa, en la Unión Europea, hoy en día también pasa lo del Brexit, y bueno, ya ustedes van viendo por dónde va este tema, y son los orígenes, unos orígenes que son en cierta parte incompatibles con, a pesar de que hay un importante proyecto con Inglaterra de unión para Europa, pero pues, ustedes van viendo los orígenes distintos de estos pueblos, orígenes similares y tan distintos a la vez. Este edificio que se encuentra en la ciudad de Bruselas, imagínense, tiene rutas de ascensores. Aquí como existen ciudades que tienen rutas de metro, este tiene rutas de ascensores. Es el edificio Carlomagno, un edificio emblemático, representativo para la Unión Europea, representa la Unión Europea. Y tiene el nombre de Carlomagno justamente por lo que Carlomagno significó, ¿no? El símbolo de la unión de todos estos pueblos que por fin lograba darse, y logra darse pues es a través de Carlomagno.
Más adelante pues vendrán muchas cosas y se darán durísimo entre ellos de nuevo, pero digamos ellos siempre han tenido ese sueño de unidad. Es un sueño de unidad que les permite dominar el mundo, porque la idea de ellos pues evidentemente es controlar globalmente. Y el poder tan grande que ha adquirido la Unión Europea, esa representada aquí en este edificio donde trabajan miles de personas que tienen influencia mundial importantísima. Es un edificio, la fotografía pues no le hace justicia, es monumental, realmente monumental, y se llama así el edificio Carlomagno. Me regreso de nuevo. Volvemos a hablar entonces de las relaciones feudo-vasalláticas dadas en aquel momento en donde el rey no podía controlar todos los territorios por la falta de comunicación, por la falta de caminos, por la falta de supervisión, y se crea todo este proceso de relaciones de protección entre algunos que ofrecían, digamos, esa protección militar para que otros pueblos, otros pueblos no llegaran a apropiarse, a invadirlos, a destruirlos. Entonces se crean estas relaciones de protección, pero se perdió definitivamente la estructura jerárquica política del Imperio Romano, que como hemos visto es trasladada al imperio católico de hoy en día. Carlomagno pues siguió atendiendo las políticas de su papá, de Pipino el Breve, continuó con alianza eh, con el papado. Imagínense cómo no les va a resultar. Continúan con su proyecto de defensa y de alianza con el papado. Y ya no, esta unión con un personaje tan importante como Carlomagno, un personaje que es fundamental dentro de la historia, y este sí, fundamental dentro de la historia de la humanidad, eh, nuevamente el papado atacado por los bombardos, llega a un punto en donde se encuentra con otro papa que es Adriano I, que también es atacado por los lombardos, y Carlomagno lo defiende. Prácticamente es Carlomagno quien le da a Adriano I esa categoría de obispo de Roma, como se conoce hoy en día, el obispo de Roma. Lo pone en un nivel fundamental, casi que igual o por encima de los obispos de otras diócesis que también eran importantes en este momento. Entonces ya Roma se va convirtiendo pues en una diócesis importantísima para el catolicismo y está apoyado ni más ni menos que por Carlomagno. Aparece otro personaje que es León III, que tiene enfrenta una rebelión con unas familias muy importantes, muy adineradas de Roma, y lo sacan del papado. Pues ya no estamos hablando de Adrián, estamos hablando de León III, lo sacan del papado. Pero pues él ya sabiendo las alianzas importantes que tenía Carlomagno con la diócesis de Roma, entonces le pide ayuda. Y Carlomagno se convierte en juez, imagínense, se iba a convertir en juez del Papa. Era tal la importancia de Carlomagno en ese momento que lo llaman a una reunión que se llama un sínodo. En ese sínodo, Carlomagno actúa como juez del Papa, de León III. Y acusaban a León III de mentiroso, de adúltero, de una cantidad de cosas. Eh, no me consta, pero con seguridad que era cierto. Esta gente tiene pocos méritos. Pero luego vamos a hablar del papado. Hay unas historias de papas que se van a sorprender. Luego les voy a dar una clase solamente de papas para que vean las bellezas. Me van a terminar bloqueando el canal de YouTube por andar diciendo estas cosas. Pues que lo bloqueen, que nos inventamos otro. Entonces se inventan esta reunión, este sínodo, y en el sínodo está Carlomagno como juez de León III. Y pues él dice que sí, que el juramento de León III, porque la prueba pues que tenía que presentar León III era jurar, y pues a él no le costaba ninguna dificultad jurar. Entonces León III jura que es mentira lo que dicen los demás, que es verdad lo que dice él, y Carlomagno dice que sí, que es cierto que ese juramento es de verdad,
que es así, entonces lo declara inocente y termina devolviéndole el papado. Le devuelven el símbolo del papado que era la tiara pontificia. De manera que esta relación entre Carlomagno, el representante de la Unión Europea, y el papado es así, simbiótico. El uno no va sin el otro. Yo te reconozco y tú me reconoces. Así es como funciona esto. Pero este León III le salió general a Carlomagno, entonces un día lo invita para recibir la corona. Lo que pasa es que Carlomagno no se esperaba pues que la corona se le iba a poner el León III, se le iba a poner el Papa. Es que después de este sínodo, ¿qué ocurre? Resulta que Carlomagno queda con más poder que el Papa, porque se convirtió en juez del Papa, o sea, él determinaba si el Papa estaba diciendo o no la verdad, y prácticamente el papado queda sometido al poder político, al poder de Carlomagno. Y pues eso debilitó muchísimo el papado. Entonces, León III, que tampoco se quería dejar pues como llevar la delantera de Carlomagno, un día lo invita para, una ceremonia, y resulta que cuando llega Carlomagno era una ceremonia de coronación, y quien termina coronándolo es León III. Y digamos que fue como la sacada de clavo de León III, porque pues había coronado ni más ni menos que a Carlomagno. Como un juego de poderes ahí, ¿no? Un juego de tronos. Aquí entre ellos, a ver quién manda más. Ya no solamente Carlomagno había sido juez del Papa, sino que ahora el Papa era quien coronaba a Carlomagno. Eso le dio una preponderancia, le dio una autoridad a Roma, le dio una autoridad al papado pues impresionante. Y así se la pasaban ellos, dándose honores unos a otros, de manera que se otorgaban poderes fundamentales que eran compartidos, eh, pues entre ellos también se daban durísimo para ver quién era el que más fuerza tenía, el que más poder tenía. La representación de la Unión Europea, con todos los conflictos que ustedes saben que existen hoy en día a partir de la separación del Brexit y otros movimientos separatistas que no quieren continuar eh, con este proyecto de vida. Para ustedes que están haciendo un curso de Apocalipsis, yo no lo he visto, el curso que están haciendo con el pastor Walters, me imagino que han tocado o en algún momento tocarán la importancia de la Unión Europea y este tema del Apocalipsis. Pues no vamos a volvernos aquí fanáticos conspiracionistas, ni mucho menos, sino que estamos hablando desde un punto de vista puramente histórico. Eh, está muy bien, digamos, documentado para que hagan su análisis. Y bueno, como todos se mueren, todos estos reyes se mueren, pues Carlomagno se murió y quedó su hijo Luis, el piadoso Ludovico Pío, el famosísimo Ludovico Pío, emperador del Imperio Franco, pero pues es que ¿quién le sigue el pie a Carlomagno? El tipo había sido un genio militar, un genio político, un genio de la economía, un genio, ya lo vieron allá hasta con la religión. Y Ludovico Pío pues tampoco le da, o sea, tampoco le sostiene el paso a Carlomagno. Y además tiene tres hijos, Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario, o Lotario primero porque hubo otros Lotarios. Y como la tradición era pues también dividir territorios, entonces vamos a dividirnos este territorio, porque ¿quién gobierna eso tan grande? Imagínense, eso lo podía gobernar Carlomagno con todo el poderío que tenía y aún así le quedaba difícil. Ahora imagínense a Ludovico gobernando semejante imperio que le dejó el Papa. Pues este lo que hace es dividirlo entre sus tres hijos. Tuvo muchos más hijos, pero pues a nosotros nos interesa aquí, nos interesan estos. Y, y digo otros hijos, ¿y por qué no le dejó a todos? Porque pues había una esposa que era como la esposa oficial y tenían otros hijos con otras mujeres, entonces pues digamos que a estos eran a los que les correspondía esa división territorial. Es a Carlos le dan, está puesto por colores, allí de acuerdo a cada personaje. Entonces a Carlos, que le llamaban Carlos el Calvo, le dan esta franja, que es la franja occidental, que es lo que actualmente uno puede conocer como Francia, es el precursor de la actual Francia. Carlos el Calvo es el precursor de la actual Francia.
era muchísimo más grande, por supuesto. Esta Francia le llamamos la Francia occidentalis o la región occidentalis, insisto, precursor de la actual Francia. Allá en verde ven ustedes el territorio que le tocó a Luis el Germánico. Luis el Germánico, lo que hoy se conoce como, o lo que parte del territorio de lo que hoy es el oriente de Alemania. Y a Lotario le dieron, ahí como por darle algo, le dieron una franja en la mitad, porque además eso estaba afectado porque allá estaba la donación de Pipino, recuerdan, está en amarillo ahí en el mapa, la que le dieron a Esteban II. Entonces ahí como por darle algo al muchacho le dan una parte en la mitad, que se llama la franja lotarina. Esta franja lotarina ha sido un problema, ha sido un gran problema porque pues ya cuando se van consolidando los países, las regiones, ya cuando aparece Francia consolidada, Alemania consolidada, otros territorios consolidados, pues entonces esta franja lotarina termina siendo lugar de expansión, ¿cierto? Entonces comienzan los de la Francia occidental pues a robarle pedacitos allá a la franja lotaringia por Lotario, ¿cierto? Comienzan los germánicos también allá a robarle otro pedacito a la franja lotaringia. Comienza allá abajo los estados pontificios también a robarle pedacitos a la franja lotarina. Total es que la división de este territorio se llamó el Tratado de Verdún. El Tratado de Verdún. Entonces, después de este tratado, o en este tratado, es que se hace esta división. Pero esto ha sido para un problema aquí que nos ha afectado a todos. Nos ha afectado. Y digo nos ha afectado porque, imagínense, esa franja lotaringia es la que ha dado causa para las 2 guerras mundiales que hemos tenido. Por la ubicación, por los recursos, por, eh, los, por las vías de comunicación, por los medios que hay a través de ese territorio de pasar de un lugar a otro. Entonces, básicamente que las 2 guerras mundiales han tenido en gran parte origen en la pérdida de territorio de esta franja lotaringia que todo el mundo se la quiere quedar y ya ha sido pues terrible pues para la humanidad. Específicamente estamos hablando de dos sectores que se llaman Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena. Estos 2 sectores, Alsacia y Lorena, son los que nos han llevado básicamente al desarrollo de estas 2 guerras que les insisto por afectar a todos. Bueno, hasta acá les dejo entonces esta presentación de hoy. La próxima semana continuaremos con